Buenos días. Mientras estaba orando Francisco y pidiendo que David fuese ese siervo inútil y torpe, digo, menos mal que está pidiendo por David y no por mí, porque soy más torpe y más inútil todavía. Pero luego también me acordaba la palabra del Señor cuando decía que cuando hayáis hecho todo lo que se os haya mandado, decid, siervos inútiles somos, porque todo lo que debíamos de hacer hicimos. Yo no sé vosotros, pero yo soy incapaz de hacerlo todo. O sea que, en fin, no tenemos mérito ninguno. Eso es lo que... Vamos a continuar con lo que exponía hace unos domingos, que sé que produjo cierto tipo de choque mental en muchos de vosotros, aunque lo que realmente me sorprendió es que solamente una persona vino a preguntarme después más acerca de ese tema ese mismo día. Y dejadme deciros que una persona puede intentar exponer de una manera más o menos clara, ordenada, concisa, además de luchar contra conceptos aceptados y establecidos, pero que si no tratamos, y en el sentido de decir tratamos es intercambio de cosas para preguntar, porque uno cuando viene aquí tiene un tiempo limitado y la atención es limitada, entonces no puedes pararte en todos los detalles. Y uno puede cometer los errores a la hora de explicar, o no explicarlo todo lo claro que eso, porque yo no estoy en vuestra mente, no sé lo que estáis pensando. ¿Vale? Entonces, pero si no tratamos estas cosas a la luz de la palabra de Dios, por mucho que nos choquen o nos rompan los esquemas, no avanzaremos en el crecimiento espiritual que Dios sí desea. Esto, bueno, en fin, no quiero extenderme mucho en este punto, no es un toque de atención, es algo que observo en las Escrituras que cuando Eutico se cayó de la ventana, era porque el apóstol Pablo se había extendido, pero no porque hubiera dado una larga conferencia, porque no da los detalles. Pero seguramente habría personas que planteaban preguntas. Esto, y Pablo, como persona entendida en la palabra de Dios, contestaba esas preguntas o hacía esas aclaraciones, y por eso se extendió la reunión. Aprovechaban que estaba el apóstol Pablo para tratar estos temas. Yo no soy el apóstol Pablo y nadie hay aquí en una ventana. O sea que no os alarméis, hoy intentaré ser más breve. Así que vamos a poner título a esta meditación. Hay un libro titulado Grandes temas bíblicos. Su autor es, perdonadme los que sabéis inglés, Louis Sperry Chafer, un grandísimo hermano y teólogo cuyo conocimiento de las Escrituras le llevó a escribir precisamente varios libros de teología, entre ellos la teología sistemática que lleva su nombre. Cuando uno se acerca al gran tema de la salvación, o mejor dicho, del plan de Dios para la salvación, no se puede dudar que abarca grandes temas que es de suma importancia tocarlos, recordarlos y ampliarlos en la medida de lo posible, porque es muy importante, y me atrevería a decir que es vital para cada ser humano. Y hoy vamos a intentar trazar unas líneas, continuando con lo que exponíamos hace unos domingos, trazar unas líneas maestras acerca de esto. Y vaya por delante que no son desarrollo, que son introducción, que son eso, las líneas maestras. Nelson nos podría explicar muy bien, o Jaime, que ha estado en la construcción, o Miguel Ángel, lo que son unas líneas maestras, ¿no? Las líneas maestras es lo que se trata, sobre todo cuando tratas el suelo de hormigón o haces revestimiento en las paredes, las líneas que marcan cómo tiene que ir la pared de recta, por ejemplo, el suelo de nivelado. ¿Es el suelo? No. Es cómo tiene que eso. Por ahí es por donde te tienes que guiar para que todo quede bien, ¿no? ¿Me he explicado bien? ¿Sí? Vale. Entonces, las líneas maestras hoy las vamos a trazar, pero no vamos a tocar todo, es imposible, entre otras cosas. Entonces,
consideramos la última vez acerca de que no existe el arrepentimiento de pecados, sino que el arrepentimiento es para con Dios, es volverse a Él, es realizar un cambio de mente, un cambio de chip, diríamos hoy. Cuando te encuentras con la verdad santa e increíble de que Jesús murió por nuestros pecados, por lo cual nos encontramos con la gloriosa verdad anunciada a los pastores en la natividad de Jesús. La gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, la buena voluntad de Dios personificada en un niño. Alguien podría llegar a pensar, pues entonces si Jesús pagó por nuestros pecados, ya no hay problema, ya nada es problema. Sí y no. Sí que es cierto que el impedimento para acercarse a Dios ha sido sacado del medio. Y no, porque si uno no se acerca a Dios y experimenta un encuentro personal con Él, no vale para nada que uno sepa que Jesús murió por sus pecados, o que Jesús es quien dijo ser, o que reconozca a Jesús como un gran maestro, incluso que reconozca, y aquí hemos tenido, bueno, habéis tenido, porque yo no lo llegué a conocer, a un judío que incluso reconocía que Jesús era el Mesías, pero su gran problema es que Jesús, si es Dios, yo tengo que renunciar a todo lo que me viene de cultura. Para eso es mejor que oigamos al Maestro mismo. Y así que ahora os invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 7 y versículos 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver. Padre, en tus manos encomendamos esta palabra, Señor, para que tú nos ayudes a entender lo que tú nos quieres mostrar acerca de todo lo que significan estas palabras que el Señor Jesús estaba diciendo a aquellas personas y que nos dice a nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos porque nos reconocemos siervos inútiles y necesitamos que nos abras el entendimiento como aquellos 2 discípulos en el camino de Emaús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este pasaje está dentro del llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, o como queráis ahí. Y aquí concretamente está exponiendo de una forma muy clara, muy concisa, muy concreta, muy diáfana, muy sin tapujos, de que hay unas consecuencias ineludibles, que son manifiestas y que se hacen claramente visibles. Yo diría que incluso son tangibles. Porque cuando tú ves un fruto, lo puedes ver, lo puedes oler si es un fruto, y lo puedes tocar, y evidentemente te lo puedes comer. Y la imagen que toma el Señor era muy conocida, por eso, entre los agricultores de la época. Es puro sentido común. Esto es... No hace falta mucha explicación de esto, ¿verdad? Pero notemos, por ejemplo, que dice frutos, en plural. Frutos. Porque aunque dice fruto en singular, y aquí dice en el 19, todo árbol que no da buen fruto, aunque dice hay fruto en singular, es para referirse al conjunto. El conjunto de frutos. Todo árbol que no da buen fruto. A ver, si tú tienes un árbol y solo te dan, por ejemplo, si es un manzano y solamente te da una manzana, al agricultor no le sirve para nada ese árbol. Porque él busca frutos, o el fruto de un árbol. ¿Vale?
seguramente nos estemos preguntando, ¿y cuáles son esos frutos? Estas son las líneas maestras, vaya por delante, de los grandes temas bíblicos que decíamos antes. Porque hay una consecuencia inmediata, me atrevería a decir, de cuando una persona llega y tiene ese encuentro personal con Dios. Hay una consecuencia inmediata que incluso se podría ilustrar de una manera muy esto. ¿Cuál puede ser? Hablar o confesar. Cuando un niño viene al mundo, ¿cómo se nota que ha llegado bien? Porque llora, porque manifiesta, porque se mueve, porque esto. Si los médicos, creo yo he estado en 4 partos, y cuando los médicos ven que el niño reacciona porque sale del vientre y sale de un entorno de confort, que se está muy bien dentro del vientre de la mami, porque ahí tienes comida a todas las horas que quieras, y ahí estás flotando ahí en el líquido amniótico, y, bueno, no sé, yo no me acuerdo de nada de todo eso, pero ahí estás muy bien. Y cuando sales a un entorno que es un poco, que es muy diferente, que ahí ya no tienes el líquido amniótico, y no estás flotando, y no tienes comida a todas horas, y sales... Pues el niño reacciona, o debería de reaccionar. Y si no reacciona, malo. Entonces los médicos se ponen enseguida, van corriendo porque algo no está bien. O sea que cuando llegamos a este mundo, llegamos dando la nota, entre comillas. Mira, de la misma manera, cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Dios, no puede evitar que hablar, confesar a Jesús. Dos pasajes como muestra. Lucas 12, versículo 8. Lucas 12, versículo 8. Nos vamos a mover un poco por la Biblia hoy también. Dice, hablando el Señor Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Más, por extensión, para acabar el párrafo, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y Romanos capítulo 10. Algunos dirían el Evangelio de Romanos. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Comenzamos desde el 8 también. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a mí me llama muchísimo la atención de que no es creer y luego confesar. Dice, confesar y luego creer. No voy a hacer extensión más de esto, pero sí que vemos que un fruto ineludible, que tiene que ser una consecuencia evidente, es que confesemos, que proclamemos, esto. Un ejemplo muy claro, cuando los creyentes en el libro de los Hechos, que estaban muy cómodos allí en Jerusalén, y que empezó a llegar la persecución, se empezaron a ensañar con ellos y hubo creyentes que se marcharon evidentemente para proteger sus familias, para proteger sus vidas, y evidentemente, y dice que fue la palabra corriendo, pues no lo dice, pero como la pólvora, en este sentido. ¿Por qué? Porque una consecuencia de ser de verdad, de haber tenido un encuentro con Dios, es que sigues donde estés, hablas. Esto es evidente, esto es tangible, esto es. Punto número 2. Santificación. Y aquí vamos a ir a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 1 al 8. Y no os asustéis porque no vamos a decir todo lo que dice aquí, pero vamos a leer el pasaje. Dice que, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros,
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 2 veces aparece. Así que el que desecha esto, ahora escuchad bien, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y repito que no vamos a tocar todo lo que es posible, pero es de la misma manera que Dios dijo a aquellos pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena paz, buena voluntad para con los hombres. Pues esta voluntad, si os fijáis en este pasaje, lo enfatiza el apóstol. La voluntad de Dios para con vosotros, la buena voluntad de Dios para con vosotros es que vuestra santificación. Y este gran tema está por toda la Escritura, porque forma parte intrínseca, es decir, que no la puedes quitar del ser, con mayúsculas, de Dios, de la forma de ser de Dios, vamos a decirlo así. Ya dije que es imposible desarrollar este punto, pero al menos podemos ver dos aspectos, que son básicos y profundos a la vez. Aspecto número 1 de la santificación, que Dios santifica al que se acerca a Él. Esto, mirad, un poquito más adelante en este pasaje, en el 5, 23 y 24. Capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y notad el detalle de que es una promesa de que Él es, ¿qué? Fiel en hacerlo. ¿Qué significa santificar? Entre otras cosas, pero el significado primario es poner aparte. O sea, Dios nos pone aparte, en el sentido de que no es, ¿por qué? Nos quita de un sitio para ponernos en un lugar especial. Vamos a explicarlo de esta manera. Y sí es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por mérito nuestro? Evidentemente que no. Por su voluntad, por su buena voluntad. Vale, este es un aspecto, que Dios nos santifica. ¿A quién? A los que se acercan a Él, a los que tienen un encuentro con Él. No santifica a todo el mundo, sino a aquel que se acerca a Él. Muy bien. Segundo aspecto. La persona que se acerca a Dios y tiene un encuentro con Él, se santifica. Y os dejo 2 pasajes, aunque hay muchos más. Levítico 27. Y cojo un pasaje del Antiguo Testamento para que veáis que no es una cosa de ahora. Viene de muy atrás. Porque, como hemos dicho, forma parte intrínseca del ser de Dios. Levítico 20, versículo 7. Dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Muy bien, Rubén. Vale, pero esto está puesto para los del pueblo de Israel, que les fue dada la ley y todas estas cosas. Vale, vamos a ir a Primera de Pedro. Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dos aspectos. Dios pone aparte, sí. Pero la persona que, y esto es una consecuencia directa, la persona que se acerca a Dios, que tiene un encuentro con Él, también se pone aparte. No sigue igual. Y es una decisión. Bueno, Eric Bermejo lo explicaba de aquella manera, cuando dice que ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Él lo explicaba de esta manera, en su estilo único e irrepetible, que decía que los vestidos judíos, igual que vemos aquí a nuestros vecinos de aquí de la mezquita, que tienen esas túnicas, ¿vale? Dice, y bueno, que van por todos los lados. Y claro, si tú tienes que realizar un trabajo de esfuerzo o un trabajo de andar, de caminar, pues entonces tenías que ceñirte los lomos. ¿Cómo? Pues haciendo como una especie de faja y levantando ahí. Eso es ceñir los lomos. Y dice, y el apóstol Pedro les dice, señores, vosotros también, pero no estos. Porque, hermanos, alguien muy sabio dijo una vez que Dios no va a hacer el trabajo que te toca a ti. Por lo cual, los dos aspectos que nos ayudan a mantener el equilibrio es que Dios nos santifica, sí, nos pone aparte. Pero tú y yo también hemos de santificarnos, es decir, ponernos aparte. ¿Y eso qué quiere decir? Eso forma parte de los grandes temas bíblicos. No podemos desarrollarlo ahora. Pero tiene una implicación muy directa y es visible. ¿Cómo? En decisiones. En hechos. En tomar parte o en no tomar parte. En fin. Tercera consecuencia o tercer fruto es comunión. Sería fácil definir esta palabra como unión en común. Y por las escrituras podemos ver quién es el punto, o mejor dicho, quién es la persona en común. ¿Quién? Hola, ¿están despertos? ¿Quién? No oigo, lo siento, soy muy sordo yo. Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, Colosenses, capítulo 1 y versículos 15 al 23, que está muy bien expuesto por nuestro hermano David en su libro, y que lo hemos escuchado varias veces, y que si leemos este pasaje es muy impresionante. Es una buena muestra de ello. Pero también hay el aspecto de pasar tiempo juntos. O sea, es tener una persona en común, pero también en esa persona en común, en ese algo en común, es pasar tiempo juntos. Y esto también es un tema muy grande, muy profundo, que se puede desarrollar muchísimo, pero no obstante creo que es de recibo señalar que hay dos aspectos obvios que son interdependientes, es decir, no va uno independiente del otro, pero sí que tienen una interrelación muy grande y sintomáticos. Hoy está muy de moda esta palabra, el tema de los sintomáticos. Pues es sintomático, uno y otro. O uno del otro y el otro del uno. Primer aspecto, comunión con Dios. Es pasar tiempo con Él, es querer conocerle más a Él, de manera personal, de manera íntima, sin filtros, sin excusas. Y muchas veces podemos poner el ejemplo de ¿quién? De María, a los pies del Maestro. Recordamos muchísimo esta escena, ¿verdad? Estaba ahí y quería estar en primera fila. Y quería oír directamente las palabras del Maestro. Estaba en su casa. También hoy no haremos mención a Marta. Marta tiene su lugar, que muchas veces condenamos a Marta, creo que un poco injustamente.
Pero lo curioso es que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, a los tres. Les tenía un gran cariño. Pero María estaba ahí, a los pies de Jesús, y quería pasar tiempo con él, y buscaba la manera. Y tú y yo, lo maravilloso de que encontrarnos de que Jesús haya, con su muerte, quitado ese impedimento que antes no podíamos acercarnos a Dios de ninguna de las maneras, ahora sí. Y uno de los resultados de tener este encuentro con Dios es que busquemos pasar tiempo con Él. Aspecto número 2, comunión con los hermanos de la manera que nos muestran las Escrituras. Y el apóstol Juan, en su primera carta, escribe de manera radical, capítulo 3, versículo 14, por ejemplo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego, de manera todavía más radical y tremenda, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame a su hermano. Consecuencia directa. Lo uno no puede darse sin lo otro. Juan, el apóstol del amor. Sí, pero Juan era radical en su conocimiento del amor. Y esto, claro como el agua. Clarito, clarito. Y evidentemente no vamos a poder desarrollar todo lo que significa esto, pero es una línea maestra para que nos hagamos una idea de cómo esto es una consecuencia directa, evidente, tangible. ¿Recordáis ese versículo cuando Jesús va a la tumba de Lázaro? Y está escrito en el Evangelio, el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Inmediatamente después, las personas que estaban contemplando eso, dice la Escritura que el comentario fue: mirad cómo toma. Hermanos, cuando hablamos de consecuencias, se ven, se notan, y no es nada etéreo, no es nada místico, no es nada, no, tiene unas consecuencias que tú las puedes ver, igual que un fruto. Lo puedes ver, lo puedes oler, lo puedes comer, lo puedes tocar. Último fruto, que no es el último, hay más, pero digamos de lo más evidente, la adoración. Porque esto fue un punto muy importante en una conversación que el mismo Señor tuvo con, ¿quién? La mujer samaritana, ¿verdad? Una conversación que, dicho sea de paso, Jesús rompió los esquemas sociales al acercarse a un pozo, ¿vale? Al estar allí, al hablar a plena luz del día con una mujer y encima, porque no era ley escrita, pero era una ley social, que estaba mal visto de que un hombre se dirigiera a una mujer que no fuese la suya. Y si no tenías mujer, que te dirigieses a una mujer en público era mal visto. Y encima, que esa mujer no era judía. Y encima era una mujer samaritana,
que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Bueno, pues se produce todo una conversación que no la vamos a leer, pero sí que vamos a leer 2 versículos, y es en el 23 y 24. Porque la mujer samaritana, de la cual no sabemos su nombre, le pregunta acerca de una cuestión de adoración. Vosotros decís que en Jerusalén es donde se tiene que adorar. Y nosotros los samaritanos tenemos aquí un monte de tal. Bueno, y Jesús desarrolla. Vamos a leer desde el 21, porque es más importante que oigamos al Señor que no que me oigáis a mí. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario o imprescindible que adoren. Y es una consecuencia que también se manifiesta en los creyentes o en las personas que han tenido un encuentro con Dios. Es ineludible. Y que puede manifestarse de maneras distintas en cada persona y en cada momento. Hermanos, yo no voy a adorar de la misma manera que adoras tú. ¿Por qué? Porque somos diferentes en el sentido de tener una forma de ser, una idiosincrasia, una manera de entender las cosas, o una manera de manifestar lo distinto. Pongo un ejemplo que Israel ya lo sabe, que lo he puesto muchas veces. Israel se pone muchas veces. Yo le digo, claro, muchas veces ya ni le digo nada, ¿verdad? A que te miro y tú ya sabes lo que te estoy queriendo decir, ¿verdad? Pero según él, está haciendo música en su mente. Para mí está haciendo ruiditos. Y me ponen de los nervios. ¿Por qué? Porque me está impidiendo a mí, a lo mejor estoy teniendo una conversación con alguien pero él está haciendo música. De la misma manera nos podemos encontrar de que una persona está orando a Dios. Hablábamos ayer, Loida y yo, acerca de los estilos de predicación. Bueno, Loida y yo y con Ruth también. ¿De qué? Pues vemos a un predicador a lo mejor que es muy expresivo. Por un ejemplo que todos podéis conocer, Itiel Arroyo. Itiel Arroyo es un tanto teatral, en el sentido de cuando él expone la palabra de Dios, es un tanto teatral, es muy, muy, muy expresivo. Pero sin embargo, bueno, tú escuchas sus predicaciones y ves un poquito y llega a la gente. Y sin embargo, ves el manual de homilética, por ejemplo, de Samuel Vila, y te dice que hay cosas que no debe hacer un predicador. ¿Sabéis cuáles son unas de las cosas que no debe hacer un predicador? Algunas las hago yo. Como es moverse por el púlpito, ponerse para atrás, hacer grandes gestos, ponerse así. Y estamos hablando acerca de transmitir. Pero acerca de la adoración, que es un temazo para tratar, para profundizar y para personalizar. Hermanos, no hay reglas escritas. Es curiosísimo. Corregidme si hay algún tipo de regla, pero yo creo que no hay reglas escritas. Que te digan, esto está bien, esto es adoración y esto no. Así que yo puedo ir junto de unos hermanitos y puedo estar con ellos y resulta que tienen una manera de alabar a Dios, que no es adoración, pero que entra dentro, muy diferente a la que tengo yo. Hay hermanos que alzan las manos y a mí me pone nervioso y tocan tambores.
por ejemplo, ahí en África, porque forma parte de su manera de ser. O te vas perdonadme del otro lado del charco, pero a mí una de las impresiones más fuertes que se lleva un europeo, y más si es de la parte nórdica, hacia el norte, que son más flemáticos, por lo general. Y te vas a Cuba, montas en un autobús y la gente, sin conocerse de nada, se empieza a cantar. Esto para un europeo. Esto choca. Pero además, la adoración, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. La adoración es multiforme. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona a la multiforme gracia de Dios. Y esto te abre un campo impresionante. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la diversidad y es capaz de adaptarse, de recibir, porque Él la ha creado, no por otra cosa, de en la diversidad de todos llegar con su gracia a todas las personas que se acercan a Él, claro. Pero es que además no habla de manifestaciones, pero sí habla de, por ejemplo, aquí en Romanos, que dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional o lógico. Y es lógico que presentemos nuestra adoración, es una consecuencia directa. Ahora, si hay unos principios básicos. Recordaremos todos las palabras del apóstol ahí en 1 de Corintios. Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y hay mucho para desarrollar aquí. Pero es algo lógico. Es algo, una consecuencia directa e ineludible de una persona que se ha acercado a Dios. Que adora. Y termino este punto con un ejemplo. La pequeña gran mujer en la China. ¿Habéis leído esa biografía? Bueno, pues hay un momento en que ella se va, Gladys, no voy a decir el apellido porque me voy a quedar fatal. Se va con otro misionero, que me parece que era de allí, de China, y se van a unos montes cerca de lo que es el Tíbet. Y se pusieron a orar, se pusieron a cantar, y pasado un tiempo vienen un par de monjes a buscarlos para que vinieran al monasterio. A ella como mujer, ir a un monasterio de hombres. Bueno, hay toda una discreción ahí. Pero sin embargo, me llama la atención de por qué los fueron a buscar. ¿Sabéis por qué? Porque ellos les había llegado una Biblia, una porción de la Biblia, no recuerdo ahora mismo muy bien qué les había llegado, pero sí que tenían claro de que alguien quien conocía a Dios cantaba. Y cuando los escucharon cantar, están aquí la gente que canta y los fueron a buscar. Frutos visibles, tangibles, audibles. Evidentemente que hay mucho más, ¿vale? Y todos estos aspectos forman parte de todo esto. Forman parte de las consecuencias de este encuentro con Dios que cada persona puede llegar a tener si le busca. Es la acción-reacción. ¿Recordáis
de la película de los chicos del coro, que estaba el director, que era muy fan de esto de la acción-reacción. Y el profesor que da la nota, nunca mejor dicho, bueno, en fin, consecuencia directa. Y Jesús dice de una manera muy clara, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, que si no hay estos frutos, no se es creyente. No has conocido a Dios, por mucho que sepas de Dios. Porque recordemos, por favor, que en el Sermón de la Montaña había personas, sobre todo de trasfondo judío, que iban a la sinagoga cada sábado. Y había personas que eran fariseos y que eran saduceos y que eran entendidos de la ley, las escrituras que tenían hasta la fecha, y que sabían cosas de manera muy profunda que ni tú, perdón, a lo mejor algunos sí, pero yo evidentemente que no, porque no sé, entre otras cosas, no sé hebreo, no sé griego, entonces me pierdo muchas cosas en cuanto a traducción, a entender, bueno, todo este trasfondo. Jesús estaba hablando a estas personas y les dice, señores, hay unos frutos visibles, tangibles, y por mucho que tú sepas de Dios, si no los tienes, no eres. Y que si no los tienes y no eres, permíteme decirte que te has hecho un Dios a tu medida. Porque quien marca los frutos es Dios, no soy yo, ni es el pastor, ni es ningún predicador, es Dios. Quien marca las consecuencias es Dios. Quien marca lo que debe de ser es Dios. Y dije que quería ser más breve que el otro día, así que vamos concluyendo. Para concluir, déjame comentar que hay un apéndice. ¿Sabéis lo que es el apéndice, no? Asensio y Raquel creo que sí que lo saben bastante, ¿no? Un apéndice, el apéndice que hay en el intestino, que es al final, que queda ahí como una coletilla que no se sabe muy bien para qué es, pero que resulta que ahora, recientemente, están diciendo que es más importante de lo que se habían creído en un principio. Pero creo que es necesario tocar hoy más que nunca, y es la consagración. Pero esto queda para otro día. Otro día vamos a tocar este aspecto. Ahora, espero que nadie salga de aquí mirando a los demás como el periscopio de un submarino que va haciendo así y va escaneando ahí a la gente y va diciendo, tú eres creyente, tú no, porque no tienes fruto, tú eres. No señalo a nadie porque esto lo he hecho. Yo lo he hecho. Y hermanos, podemos hacer una reflexión a una persona. Podemos llevarle a reflexionar, a decirle, yo no lo sé si tú lo eres o no, pero es que tus evidencias, y el Señor dice, que yo no puedo juzgar y asegurar de que tú no eres, y esto lo he hecho, con tristeza lo digo. Es más bien para que a la luz de lo que el Señor muestra en su palabra, tú y yo nos confrontemos y veamos, porque los frutos, vuelvo a decir, son tangibles, son visibles, se pueden ver, se manifiestan, no es algo espiritual. Tiene connotaciones espirituales, sí, pero son visibles. Y si no son visibles, planteémonos otra cosa. Pero esto no debe de ser usado para señalar a nadie. Debe ser usado para enfrentarme a ello. Porque Dios es así de radical. Dios es así de fuerte.
Y Dios lo que desea es que tengamos un encuentro de verdad con Él y de que tengamos unos frutos con Él. Y que haya una manifestación, porque eso es lo que Dios desea. Eso es su, lo hemos leído, buena voluntad. Forma parte de su deseo. Forma parte de su plan. Y así que estos grandes temas bíblicos son como ayer que una hermanita, y con esto acabo, puso una foto de una gran tarta de chocolate porque había una reunión familiar. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre poner estas cosas así sin poder dar bocado? Se reía. Pero es como esa gran tarta de chocolate. El tema central de la tarta, que era el chocolate. ¿Todo es chocolate? No. No os voy a decir los ingredientes de la tarta, la seguís si queréis. Pero el conjunto de la tarta es el que hace a la tarta en sí. El tema principal, el chocolate. Con la salvación es lo mismo. El plan de salvación es uno, pero formado por estos ingredientes y muchos más que son ineludibles, que conforman el conjunto entero y que tú lo ves, y que tú lo hueles, y que tú lo tocas, que tú te lo puedes comer. No vayamos comiéndonos a nadie, pero entendéis la ilustración. Hermanos, espero que esto, por una parte, nos confronte, pero por otra parte nos sirva de consuelo. Porque si vemos los frutos, con todos los defectos que tengamos, porque Dios empieza una obra y nos dice que la acabará en el día futuro. Pero hay unos frutos que manifestar. Y esto es lo que debemos de pensar. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos puedo conocer. Nos ha dado unos elementos de examen el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos conozcamos. Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Nos podemos engañar. Dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y paramos aquí muchas veces. Pero el versículo siguiente dice, yo, Jehová, que examino el corazón. Así que fiémonos de Dios, que haremos bien para continuar nuestra vida cristiana.